Buenas, mi nombre es Darcy Vanegas de la carrera de Derecho, asignatura Derechos Humanos del profesor Sandro Márquez. Hoy les voy a exponer sobre ciertos organismos que protegen los derechos humanos, entre los cuales tenemos la OEA, Organización de los Estados Americanos. Tal como su nombre lo indica, es un organismo internacional que reúne la mayoría de los países del continente americano. Al actuar en todo el continente, tiene establecimientos en diferentes países del mismo, pero su sede central se encuentra en Estados Unidos. Esta misma reúne 35 países del continente americano. Su objetivo principal es promover la paz, la democracia, la cooperación y los derechos humanos en toda la región. Esta fue creada el 30 de abril de 1948. Su estructura es Asamblea General, Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Consejo Permanente, Consejo Interamericano Económico y Social, Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Los organismos especializados interamericanos está el Instituto Interamericano del Niño de la Comisión Interamericana de Mujeres, Instituto Indigenista Interamericano y Organización Panamericana de la Salud, la Secretaría General. Viene el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de los Derechos Humanos es el conjunto de normas e instituciones encargadas de asegurar la promoción y la protección del derecho internacional, de los derechos humanos y en el continente. Es en su marco para la promoción y protección de los derechos humanos en América. Su organización, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Este sistema se inició fundamentalmente con la aprobación de la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre en 1948. Posee 3 documentos de este tipo en la actualidad: la Declaración Americana sobre Deberes y Derechos del Hombre, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Sus siglas son CIDH. Es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Tiene por objeto esencial la protección de los derechos humanos. Además, lleva a cabo otras actividades como las de observancia, promoción, estudio, divulgación de los derechos humanos. Se compone por 7 miembros elegidos por la Asamblea Nacional de la organización, que deben tener en la alta autoridad moral. Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la diferencia entre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana La diferencia es que es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos en conjunto con la Corte Europea y la Corte Africana. Esta ejerce una función contenciosa dentro de la que se encuentran los casos contenciosos y los mecanismos de supervisión y sentencia, función, consulta y funciones de medidas provisionales. La diferencia entre la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos: la Corte ejerce funciones jurisdiccionales y consultivas, mientras que el CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Es todo. Muchas gracias.